Les voy a contar algo que jamás pensé que diría en voz alta. Algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre el mundo. Mi hermana Laura finalmente tuvo a su bebé hace poco. Pero lo que tuvieron que pasar ella y su esposo Roberto para lograrlo, eso todavía me quita el sueño, porque lo que encontraron dentro de ese huevo no debería existir. Y sin embargo, estaba ahí. Yo soy Miguel Hernández. Tengo 32 años y vivo en Veracruz. Siempre he sido de mente práctica. Trabajo como técnico en sistemas y toda mi vida he creído solo en lo que puedo ver y comprobar. Mi hermana Laura es 3 años menor que yo. Nos criamos juntos aquí en la costa, en una familia normal, sin historias raras ni creencias extrañas. Por eso lo que voy a contarles me costó tanto aceptarlo. Todo comenzó hace como 4 años, cuando Laura se casó con Roberto. Son una pareja tranquila, trabajadora. Él es contador y ella maestra de primaria. A los 6 meses de casados empezaron a buscar tener un bebé. Laura siempre había soñado con ser mamá. Recuerdo que cuando éramos niños ella cuidaba a todos los bebés del vecindario. Esa ilusión nunca se le quitó. El primer embarazo llegó rápido. Laura estaba feliz, emocionada. Mis papás ya se preparaban para ser abuelos. Roberto andaba comprando cosas para el bebé, aunque apenas llevaban 2 meses. Todo parecía perfecto. Hasta que llegó el tercer mes. Una mañana, Laura me llamó llorando. No podía ni hablar del dolor. Roberto la había llevado de emergencia al hospital en la madrugada. Había perdido al bebé. Los doctores le dijeron que eran cosas que pasaban, que era común en el primer embarazo, que no se preocupara, que podían intentarlo de nuevo. Laura quedó destrozada. La vi llorar durante semanas. Pero ella es fuerte, mi hermana. Decidió intentarlo otra vez, y quedó embarazada de nuevo. Esta vez todos fuimos más cautelosos. Laura se cuidaba el doble. Dejó de trabajar tanto. Comía bien. Hacía todo lo que los doctores le decían. Pero al tercer mes, exactamente al tercer mes, volvió a pasar. Otra vez la carrera al hospital. Otra vez las lágrimas. Otra vez ese dolor en el pecho de ver a mi hermana sufrir así. Roberto también estaba destruido. Yo no sabía qué decirles. ¿Qué palabras podían ayudar en algo? Los doctores empezaron a hacerle estudios, análisis de sangre, ultrasonidos, revisiones con especialistas. Buscaban algún problema físico, alguna razón médica que explicara por qué pasaba esto, pero no encontraban nada. Laura estaba perfectamente sana. No había ninguna causa que justificara las pérdidas. Aún así, Laura quiso intentarlo una tercera vez. Yo le dije que mejor esperara, que descansara un poco, pero ella estaba decidida, y quedó embarazada de nuevo. Para ese momento, toda la familia estaba nerviosa. Sabíamos que el tercer mes era el punto crítico. Laura iba al doctor cada semana, se hacía todos los chequeos posibles, y llegó el tercer mes. Y volvió a ocurrir. Exactamente igual que las veces anteriores. Como si algo estuviera programado para que pasara justo en ese momento. Esta vez Laura estuvo internada varios días. Los doctores estaban preocupados. No solo por la pérdida del bebé, sino por la salud de mi hermana. Recuerdo cuando fui a visitarla al hospital. Estaba pálida, cansada, ya no lloraba. Era peor que eso. Era como si algo dentro de ella se hubiera apagado. El doctor principal la llamó junto con Roberto. Les dijo algo que nos dejó helados a todos, que dejara de intentar quedar embarazada, que si seguía así, algo grave podía pasarle a ella, que su cuerpo no resistiría a otro proceso igual. Laura salió de esa consulta sin decir palabra. Roberto me llamó esa noche, sonaba desesperado. Me dijo que no sabían qué hacer, que los doctores no tenían respuestas, que todo indicaba que Laura estaba bien, pero que algo inexplicable estaba pasando. Yo tampoco sabía qué decirle. Pasaron varios meses. Laura cayó en una depresión fuerte. Dejó de salir de su casa. Apenas hablaba. Mis papás estaban muy preocupados. Roberto hacía lo que podía, pero también estaba destrozado. Ver a mi hermana así me partía el alma. Siempre habíamos sido muy unidos, y no podía hacer nada para ayudarla.
Fue en esos días cuando una vecina de Laura le habló de una señora, una mujer mayor que vivía en un pueblo cercano. Decían que ayudaba a personas con problemas que los doctores no podían resolver. Laura al principio no quiso ni escuchar. Ella, igual que yo, nunca había creído en esas cosas. Pero Roberto, viendo el estado de mi hermana, le insistió. Le dijo que ya no tenían nada que perder. Finalmente Laura aceptó ir, pero puso una condición: que yo los acompañara. Quería que alguien más estuviera ahí, alguien que pudiera ver si todo era real o solo un engaño. Yo acepté, aunque pensaba que sería pérdida de tiempo, pero si eso le daba aunque fuera un poco de paz a mi hermana, valía la pena. El día que fuimos a ver a esa señora fue un sábado por la tarde. El pueblo quedaba como a 1 hora de aquí, tierra adentro. Roberto manejaba callado. Laura iba en el asiento de atrás, mirando por la ventana. Yo iba de copiloto, todavía pensando que esto no tenía sentido, pero había prometido acompañarlos y allí estaba. Llegamos a una casa sencilla, de esas antiguas con patio de tierra y plantas por todos lados. La señora nos recibió en la entrada. Era una mujer mayor, de unos 60 y tantos años, vestida normal, con un mandil. Nada raro. Nada que te hiciera pensar en brujerías ni cosas extrañas. Nos hizo pasar a una sala pequeña con muebles viejos pero limpios. Se sentó frente a Laura y empezó a hacerle preguntas. Cosas normales al principio. ¿Cuánto tiempo llevaba casada? Si había tenido problemas de salud. ¿Qué decían los doctores? Laura le contó todo. Los 3 embarazos. Las 3 pérdidas. Siempre al tercer mes. Los estudios médicos que no mostraban nada malo. La advertencia de los doctores de que ya no intentara más. La señora escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Laura terminó de hablar, la señora se quedó pensando un rato largo. Luego dijo algo que me puso los pelos de punta. Dijo que lo que le pasaba a Laura no era cosa de doctores, que había algo más, algo que alguien le había hecho a propósito. Roberto se tensó al escuchar eso. Yo pensé que la señora estaba tratando de asustarlos para sacarles dinero. Pero Laura se quedó muy quieta. La señora le preguntó si tenía idea de quién podría querer hacerle daño. Laura negó con la cabeza. Dijo que no tenía problemas con nadie, que ella y Roberto llevaban una vida tranquila. La señora asintió y se levantó. Fue a la cocina y volvió con una bolsa de papel. Le dijo a Roberto que fuera a comprar huevos, pero no cualquier huevo. Tenían que ser de gallina de rancho, de esos que tienen la cáscara con manchitas cafés. Que los comprara en el mercado, no en tienda, y que se fijara bien que fueran de los que ella describía. Roberto salió sin hacer preguntas. Yo me quedé ahí con Laura. La señora preparó un lugar en el piso de la sala. Puso un tapete viejo y encima colocó una cosa rara. Era como una pirámide chica, de esas decorativas que venden en las tiendas de artesanías. Medía como 20 centímetros de alto. Era de vidrio o algo parecido, medio transparente. Cuando Roberto regresó, traía 6 huevos en una bolsa. La señora los revisó uno por uno, mirándolos contra la luz. Escogió uno y les devolvió los demás. Le dijo a Laura que se sentara en una silla que había puesto en medio de la sala. Laura obedeció. Yo me quedé parado en una esquina observando todo. Todavía pensaba que esto era puro teatro. La señora empezó a pasar el huevo por el cuerpo de Laura. Primero por la cabeza, luego por los brazos, por la espalda. Y después, por un buen rato, lo pasó por el vientre de mi hermana. Hacía movimientos circulares, despacio, como si estuviera limpiando algo. Laura tenía los ojos cerrados. Roberto la miraba con una mezcla de esperanza y miedo. Cuando terminó, la señora llevó el huevo hasta donde estaba la pirámide en el piso. Lo colocó encima, en la punta. El huevo se quedó ahí, balanceándose un poco, pero sin caerse. La señora se arrodilló frente a la pirámide y cerró los ojos. Empezó a murmurar algo en voz baja. No entendí qué decía. Pasaron como 5 minutos así. Luego la señora abrió los ojos y tomó el huevo. Nos hizo una seña para que nos acercáramos. Roberto y Laura se pusieron junto a ella. Yo me quedé un poco atrás.
La señora rompió el huevo sobre un plato blanco que había puesto en el piso, y entonces vi algo que todavía no puedo explicar. Dentro del huevo había algo que no debería estar ahí. Entre la clara y la yema había un pedazo de listón. Un listón delgado, como de esos que se usan para envolver regalos. Era de color rojo oscuro. Estaba enrollado, apretado. La señora lo sacó con cuidado del plato, usando una cuchara. Laura se llevó las manos a la boca. Roberto se quedó paralizado. Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Era imposible. Ese huevo lo había comprado Roberto hacía apenas media hora. Venía en su cáscara, sin ninguna marca, sin ningún agujero. No había forma de que alguien hubiera metido ese listón ahí adentro. La señora desenvolvió el listón con cuidado. Era largo. Seguía y seguía desenrollándose. Cuando por fin terminó, lo extendió en el piso. Roberto sacó su teléfono y le tomó una foto. Yo me acerqué más. El listón estaba completamente seco. No tenía ni una gota de clara de huevo. Como si no hubiera estado dentro del huevo, sino en otro lugar. La señora le pidió a Laura que se pusiera de pie derecha. Luego tomó el listón y lo puso junto a mi hermana, desde sus pies hasta su cabeza. El listón medía exactamente lo mismo que Laura. Exactamente. Ni un centímetro más, ni uno menos. Roberto y yo nos miramos. Esto ya no podía ser casualidad. Ya no podía ser un truco. La señora explicó entonces lo que significaba. Dijo que alguien le había hecho un trabajo a Laura. Un trabajo para amarrarle la matriz, para que no pudiera tener hijos. Por eso los embarazos siempre se interrumpían al tercer mes. Porque el bebé no podía crecer más allá de ese punto. La matriz estaba amarrada, cerrada, y ese listón era la prueba. Laura empezó a llorar. Pero no era llanto de tristeza. Era de rabia. Preguntó quién le había hecho eso. ¿Por qué? ¿Qué había hecho ella para merecer tanto daño? La señora negó con la cabeza. Dijo que no podía saber quién había sido, que esas cosas se hacían en secreto, que podía ser alguien cercano o alguien lejano, alguien con envidia, alguien que no quería verla feliz. Roberto preguntó si había forma de arreglarlo, de deshacer lo que le habían hecho. La señora asintió. Dijo que sí, que por eso habían venido, que ella podía ayudar, pero que tenían que hacer exactamente lo que les dijera, sin dudas, sin miedo. Laura y Roberto aceptaron de inmediato. La señora les dio instrucciones muy específicas. Primero tomó el listón que había salido del huevo y lo cortó en pedazos pequeños con unas tijeras. Mientras lo hacía, decía palabras en voz baja que yo no alcanzaba a entender. Luego puso todos los pedacitos en un plato de barro y les prendió fuego con un cerillo. El listón se quemó rápido, haciendo un humo negro que olía raro. Nos pidió que no respiráramos ese humo. Después le dio a Laura un frasco con un líquido transparente. Le explicó que tenía que tomar una cucharada de eso cada mañana durante 9 días. Que lo hiciera en ayunas, antes de comer o tomar cualquier cosa. También le dio unas hierbas secas y le dijo que las pusiera a hervir y se bañara con esa agua tibia 3 veces. Una vez, cada 3 días. Le advirtió a Laura que durante esas semanas no debía pelearse con nadie, que tenía que mantener la mente tranquila, que no podía guardar rencor ni enojo en el corazón, que perdonara a quien fuera que le había hecho el daño, aunque no supiera quién era, que solo así se podría romper completamente el trabajo que le habían puesto. Roberto preguntó cuánto le debían. La señora pidió una cantidad que a mí me pareció muy baja para todo lo que había hecho. Ni siquiera era mucho dinero. Roberto le dio más, pero ella no lo aceptó. Dijo que solo cobraba lo justo, que ella hacía esto para ayudar a la gente, no para enriquecerse. Nos acompañó hasta la puerta y se despidió con una bendición para Laura. El camino de regreso fue muy silencioso. Yo iba procesando lo que había visto. El listón dentro del huevo. La medida exacta. Todo parecía imposible, pero había estado ahí. Lo había visto con mis propios ojos. Roberto manejaba serio, pensativo. Laura abrazaba el frasco que le había dado la señora como si fuera lo más valioso del mundo. Esa noche en mi casa no pude dormir. Le di vueltas y vueltas al asunto.
Traté de buscar una explicación lógica. Pensé que tal vez la señora había hecho algún truco de magia, que de alguna forma había cambiado el huevo, pero había visto a Roberto comprarlo. Había visto que la cáscara estaba intacta. No había manera de meter ese listón ahí sin romper el huevo. Laura siguió las instrucciones al pie de la letra. Tomó el líquido cada mañana. Se bañó con las hierbas en los días indicados. Y sobre todo, trabajó mucho en perdonar. Me contó después que fue lo más difícil. Perdonar a alguien que ni siquiera conocía. Alguien que le había causado tanto dolor sin razón. Pero lo hizo. Por ella misma y por el bebé que quería tener. Pasaron los 9 días. Luego pasaron 2 meses más. Laura y Roberto decidieron intentarlo de nuevo, una última vez. Si no funcionaba, aceptarían que no estaba en sus planes ser padres. Yo les dije que no se presionaran, que lo importante era que Laura estuviera bien. Pero ellos querían intentarlo, y Laura quedó embarazada otra vez. Cuando me lo contó sentí miedo por ella. No quería verla sufrir de nuevo. No quería que llegara el 3er mes y pasara lo mismo. Roberto también estaba nervioso, pero Laura se veía diferente esta vez, más tranquila, más segura. Llegó el 3er mes. Todos estábamos en tensión. Mis papás rezaban. Yo no rezaba porque nunca he sido muy de eso, pero pensaba mucho en mi hermana. Roberto casi no dormía, pendiente de cualquier señal. Pero no pasó nada. El 3er mes se completó, y el bebé seguía bien. Laura seguía bien. Los doctores estaban sorprendidos. No entendían qué había cambiado. Revisaron todos los estudios anteriores. Compararon con los nuevos. Todo seguía igual en los análisis. Laura seguía siendo la misma persona, con la misma salud. Pero ahora el embarazo sí estaba progresando. No tenían explicación médica para eso. Llegó el 4.º mes. El 5.º, el 6.º. Laura se veía radiante. El bebé crecía fuerte. Ya no había miedo, solo alegría. Mis papás empezaron a preparar el cuarto del bebé en su casa. Roberto compraba cosas cada semana. Yo también me emocioné. Iba a ser tío. A los 9 meses nació el bebé. Un niño sano, hermoso. Laura tuvo un parto normal, sin complicaciones. Cuando lo vi por primera vez en el hospital, con mi hermana cargándolo y sonriendo como no la había visto sonreír en años, se me hizo un nudo en la garganta. Roberto lloraba de felicidad. Mis papás no cabían de la emoción. Los doctores quedaron con la duda de qué había pasado, porque ahora sí había funcionado. Roberto y Laura nunca les contaron de la señora del pueblo. Sabían que no les creerían. Y la verdad, no importaba. Lo importante era que su hijo estaba ahí, vivo, sano. Han pasado ya 2 años de eso. El niño está grande, saludable. Laura y Roberto son felices. A veces cuando voy a visitarlos y veo a mi sobrino jugar, pienso en ese día, en ese huevo, en ese listón que medía exactamente lo mismo que mi hermana, en cómo algo tan imposible resultó ser real. Yo sigo siendo una persona de mente práctica. Sigo trabajando con computadoras y sistemas. Pero ya no digo que no creo en nada que no pueda ver. Porque vi ese listón. Estuvo en mis manos. Y no hay computadora ni programa que pueda explicar cómo llegó dentro de ese huevo. A veces Laura me pregunta si todavía pienso en eso. Le digo que sí. Ella me cuenta que de vez en cuando sueña con la señora del pueblo. Que en sus sueños la señora le sonríe y le dice que cuide mucho a su hijo. Que fue un regalo que casi le quitan, pero que ahora es suyo para siempre. Roberto guardó la foto del listón en su teléfono. A veces la mira cuando está solo. Me lo confesó una vez. Dice que le recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos controlar. Cosas que están más allá de lo que entendemos, y que a veces, cuando todo parece perdido, puede llegar ayuda de donde menos lo esperas. Yo también guardo esa imagen en mi mente. El listón rojo sobre el piso blanco, la medida exacta, la certeza de que lo imposible a veces es real, y cada vez que cargo a mi sobrino y él me sonríe, pienso en lo cerca que estuvo mi hermana de nunca conocerlo, de nunca tener esa felicidad. No sé quién le hizo ese daño a Laura. Probablemente nunca lo sabremos.
La señora tenía razón en que estas cosas se hacen en secreto, pero también tenía razón en que el perdón era importante. Laura aprendió a soltar ese rencor, a no buscar venganza, a simplemente seguir adelante con su vida. Ahora cuando alguien me cuenta algo extraño, algo que no tiene explicación, ya no me río, ya no digo que es mentira, porque yo viví algo que cambió todo lo que creía, y sé que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver o medir, cosas que existen aunque no las entendamos. La historia de mi hermana me enseñó eso, y cada vez que la veo feliz con su familia, con el hijo que tanto luchó por tener, sé que valió la pena abrir la mente. Valió la pena aceptar que a veces la ayuda llega de formas que nunca imaginamos, y que el amor de una madre es más fuerte que cualquier cosa, más fuerte incluso que lo que alguien intente hacerle desde las sombras. Lo que voy a contarles no es un cuento ni una historia inventada. Es algo que viví cuando apenas tenía 8 años, algo que me persigue hasta el día de hoy. Mi nombre es Leonel Contreras, soy de Miahuatlán, Oaxaca, y lo que experimenté en ese pueblo pequeño y olvidado cambió mi vida para siempre. Antes de comenzar deben saber algo. Hay lugares donde lo antiguo nunca se va, donde las tradiciones oscuras siguen vivas, y donde ciertas personas no son lo que aparentan. Ejutla es uno de esos lugares. Y doña Lilia. Bueno, ella era mucho más que una anciana solitaria que ofrecía hospedaje. Pero eso lo descubrí demasiado tarde. Todo empezó cuando mi madre consiguió un trabajo que la obligaba a viajar seguido a Miahuatlán, rodeado de montañas y niebla constante. Un lugar donde las calles se vaciaban apenas caía la noche, y donde la gente hablaba en voz baja sobre cosas que yo no entendía. Mi madre no quería gastar dinero en hoteles, así que buscó otra opción. Fue entonces cuando conoció a doña Lilia. Doña Lilia vivía sola en una casa enorme al final de una calle empedrada. Era una construcción antigua, de esas que parecen haber estado ahí desde siempre. Las paredes eran gruesas y frías, los techos altos hacían eco con cada paso, y había habitaciones que siempre permanecían cerradas. La anciana era delgada, de piel arrugada y manos huesudas. Usaba vestidos oscuros y siempre llevaba un chal sobre los hombros, incluso en los días calurosos. Sus ojos eran pequeños y brillantes, como los de un pájaro, y siempre me observaba. Siempre. Al principio doña Lilia parecía amable. Le ofrecía café a mi madre, preparaba comida casera y nos daba las mejores habitaciones de la casa. Pero había algo en ella que me incomodaba, algo que no podía explicar con palabras. Era la forma en que me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. Era el silencio que llenaba la casa cuando ella se movía por los pasillos. Era esa sensación constante de que alguien más estaba ahí, observando, esperando. La primera noche que pasamos en esa casa, doña Lilia me llevó aparte. Me tomó de la mano con esos dedos fríos y me miró fijamente. No parpadeaba. Su voz era suave pero firme cuando me dijo: «Niño, tienes que cuidarte de noche. Aquí las brujas se llevan a los niños que no se portan bien». Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, como si estuviera dándome un consejo sobre no olvidar cepillarme los dientes. Yo me reí nervioso, pensando que era una de esas historias que los adultos inventan para asustar a los niños. Pero ella no sonrió. Solo me soltó la mano y se alejó arrastrando los pies. Esa noche no pude dormir bien. La habitación que me dieron era grande y oscura. Había una sola ventana que daba hacia un patio interior rodeado de árboles viejos. La cama crujía cada vez que me movía, y las sombras en las paredes parecían moverse solas. Escuchaba ruidos extraños, pasos lentos en el piso de arriba, murmullos que venían de ninguna parte. El viento golpeaba los vidrios de las ventanas con un sonido como de uñas arañando cristal. Intenté taparme con las cobijas hasta la cabeza, pero el calor era insoportable. Me levanté y caminé hacia la ventana, pensando que un poco de aire fresco me ayudaría a calmarme. Corrí la cortina apenas unos centímetros y miré hacia afuera. El patio estaba iluminado por la luz pálida de la luna. Los árboles se mecían levemente con la brisa. Todo parecía tranquilo. Pero entonces la vi.
En la rama más baja de un árbol enorme, justo frente a mi ventana, estaba posada una lechuza, pero no era una lechuza común. Era gigantesca, del tamaño de un niño pequeño. Sus plumas eran de un color gris oscuro, casi negro, y parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, pero lo peor eran sus ojos. Rojos, brillantes como brasas encendidas, y me miraban directamente. No parpadeaba, no se movía, solo me observaba con una intensidad que me heló la sangre. Retrocedí asustado, tropezando con mis propios pies. Caí al suelo y me arrastré hacia la cama. Me escondí bajo las cobijas, temblando. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Cerré los ojos con fuerza, rogando que cuando los abriera todo hubiera sido un sueño. Pero no era un sueño, porque cuando finalmente reuní el valor para asomar la cabeza, la lechuza seguía ahí, inmóvil, observándome, esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. Pero esa criatura no se movió en ningún momento. Permanecía ahí, en esa rama, con esos ojos rojos clavados en mi ventana, en mí. Finalmente, el cansancio pudo más que el miedo, y me quedé dormido, aunque fue un sueño inquieto, lleno de pesadillas donde esa lechuza entraba volando a mi habitación y me perseguía por pasillos oscuros e interminables. Cuando desperté al día siguiente, la luz del sol entraba por la ventana. Me levanté de inmediato y corrí a mirar hacia el patio. La lechuza ya no estaba. El árbol lucía normal, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que el miedo y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Bajé a desayunar con mi madre. Doña Lilia ya estaba en la cocina preparando café y pan dulce. Llevaba su chal como siempre, pero algo llamó mi atención de inmediato. Tenía marcas en el cuello, arañazos profundos que se veían frescos, rojizos, como si alguien o algo la hubiera atacado durante la noche. También noté rasguños en sus brazos, aunque intentaba cubrirlos con las mangas largas de su vestido. Mi madre le preguntó qué le había pasado, preocupada. Doña Lilia apenas la miró y respondió con voz tranquila: «Es el gato. Ya saben cómo son estos animales, a veces se ponen agresivos». Pero yo nunca había visto ningún gato en esa casa. Ni siquiera había escuchado maullidos. La anciana desvió la mirada cuando nuestros ojos se encontraron, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Durante el día todo parecía normal. Mi madre se iba a trabajar y yo me quedaba en la casa, aburrido, explorando las habitaciones que me permitían visitar. Doña Lilia pasaba la mayor parte del tiempo en su silla de ruedas, moviéndose lentamente por los pasillos. Decía que sus piernas ya no le respondían como antes, que la edad le pesaba, pero yo notaba algo extraño. A veces, cuando pensaba que nadie la veía, se levantaba de la silla y caminaba sin ningún problema. Lo hacía rápido, con pasos firmes, completamente diferente a la anciana frágil que fingía ser. La segunda noche fue peor. Otra vez esa lechuza apareció en el árbol. Esta vez me atreví a mirarla más tiempo, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. No era natural. Los animales normales no se quedan inmóviles durante tanto tiempo. No te miran con esa inteligencia, con esa malicia. Era como si supiera quién era yo, como si me conociera. Y lo más perturbador era que sentía que había una conexión entre esa criatura y doña Lilia. No podía probarlo, pero algo dentro de mí lo sabía. A la mañana siguiente volví a ver los arañazos en la anciana. Esta vez eran más notorios, más profundos. Cuando le pregunté directamente qué le había pasado, ella solo sonrió con esa boca sin dientes y dijo: «Los niños curiosos no deberían hacer tantas preguntas». Su tono era amable, pero había una amenaza escondida en esas palabras. Desde ese momento, traté de evitarla tanto como pude. El último día de nuestra estancia llegó finalmente. Mi madre había terminado su trabajo y regresaríamos a Miahuatlán esa misma tarde. Yo estaba ansioso por irme, por dejar atrás esa casa y esos ojos rojos que me perseguían en la noche. Pero antes de partir, mi curiosidad cometió un error del que me arrepentiría para siempre.
Estaba caminando por el pasillo del segundo piso cuando pasé frente a la habitación de doña Lilia. La puerta estaba entreabierta, algo inusual porque ella siempre la mantenía cerrada con llave. Escuché un silencio profundo que venía del interior. No había pasos, ni voces, ni movimiento. Solo silencio. Debí haberme alejado. Debí haber bajado las escaleras y esperar a mi madre en la sala. Pero no lo hice. Me acerqué despacio y miré por la rendija de la puerta. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas gruesas bloqueaban casi toda la luz del día, pero pude ver lo suficiente. Doña Lilia estaba ahí, sentada en su silla de ruedas frente a la ventana. Pero había algo terriblemente mal con ella. Estaba completamente inmóvil como una estatua. Su cabeza colgaba hacia un lado. Su boca estaba abierta y de ella caía un hilo de saliva que manchaba su vestido. Sus ojos estaban en blanco, vacíos, como si no hubiera nadie dentro de ese cuerpo. Me quedé paralizado mirando esa escena. Parecía una persona sin vida, un cascarón vacío. Pensé que tal vez había fallecido durante la noche y nadie se había dado cuenta. Pero entonces, algo imposible sucedió. Sin que su cuerpo se moviera, sin que girara la silla ni cambiara de postura, su cabeza comenzó a rotar lentamente hacia mí, como si tuviera un cuello de búho, como si no tuviera huesos que la limitaran. Sus ojos, que segundos antes estaban en blanco, ahora me miraban directamente. Estaban alerta, vivos, llenos de una inteligencia antigua y cruel. Y entonces sonrió. Una sonrisa amplia que mostraba encías oscuras y algunos dientes amarillentos. Era una sonrisa que no tenía nada de humano. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera pensar en huir, su mano salió disparada y me agarró del brazo. Sus dedos eran como garras de hierro, fríos y huesudos, con una fuerza que no debería tener una anciana tan frágil. Me jaló hacia ella con un tirón violento que casi me hace caer. Mi cara quedó a centímetros de la suya. Podía sentir su aliento, que olía a tierra húmeda y a algo podrido, a algo que llevaba muerto mucho tiempo. Sus ojos rojos, exactamente iguales a los de la lechuza, me miraban con una intensidad que me atravesaba. Y entonces habló. Pero no era la voz suave y cansada de doña Lilia. Era una voz ronca, grave, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde lo profundo de su garganta. Me dijo: «Sé lo que viste, niño. Sé que me observaste en las noches. Sé que notaste las marcas, pero también sé algo más». Hizo una pausa acercando su rostro aún más al mío. «Sé que nadie te va a creer». Y entonces soltó una carcajada. Una risa horrible, chirriante, que resonó en toda la habitación. Me soltó de repente y yo caí hacia atrás, golpeándome contra el marco de la puerta. No esperé ni un segundo más. Me levanté y corrí. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo varias veces. Mis piernas temblaban, mi corazón latía desbocado, y podía sentir las lágrimas corriendo por mis mejillas. Encontré a mi madre en la sala, guardando nuestras cosas en las maletas. Me vio llegar así, pálido y sudando, y de inmediato me preguntó qué había pasado. Entre sollozos, traté de explicarle todo. Le conté sobre la lechuza gigante de ojos rojos. Le hablé de las marcas en doña Lilia. Le describí cómo la había visto en su habitación, inmóvil como si estuviera sin vida, y cómo su cabeza había girado de esa manera imposible. Le dije que ella me había hablado con una voz que no era humana, que me había amenazado. Mi madre me escuchó con paciencia, pero podía ver la incredulidad en sus ojos. Me abrazó, me acarició el cabello y me dijo con voz suave: «Leonel, mi amor, sé que esta casa es vieja y da un poco de miedo. A veces la imaginación nos juega trucos, especialmente cuando estamos cansados o asustados. Doña Lilia es solo una anciana que vive sola. Las lechuzas son aves comunes en el campo, y las marcas en su piel probablemente son por alguna alergia o por lastimarse sin querer». Intentó tranquilizarme, pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Sabía lo que era real. Cuando nos fuimos de esa casa, doña Lilia salió a despedirnos. Estaba otra vez en su silla de ruedas, con su chal sobre los hombros y esa expresión dulce y frágil que usaba como máscara.
Le agradeció a mi madre por su compañía, le deseó un buen viaje y luego me miró a mí. Solo por un segundo nuestros ojos se encontraron, y en ese instante vi un destello rojo en sus pupilas, un brillo que desapareció tan rápido como llegó. Después me guiñó un ojo y sonrió, esa sonrisa que yo ya conocía, esa sonrisa que me decía que ella había ganado. Durante el viaje de regreso a Miahuatlán, mi madre trató de calmarme, diciéndome que todo había sido producto de mi imaginación infantil, que las historias de brujas no eran reales. Pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había experimentado. No podía olvidar esos ojos rojos mirándome en la oscuridad. No podía dejar de escuchar esa voz ronca diciéndome que nadie me creería. Pasaron los años y mi madre nunca volvió a hospedarse en casa de doña Lilia. Consiguió otro trabajo que no requería viajar a Ejutla. Yo crecí, me convertí en adulto, formé mi propia vida. Pero hay noches, especialmente cuando estoy solo, en las que escucho el sonido de alas grandes batiendo cerca de mi ventana. Hay ocasiones en las que siento esa mirada penetrante, como si alguien me observara desde la oscuridad. Y a veces, cuando paso frente a un espejo en la noche, juro que veo un destello rojo reflejado detrás de mí. Nunca regresé a Ejutla. Nunca intenté averiguar qué fue de doña Lilia. Parte de mí tiene miedo de descubrir que sigue ahí, en esa casa antigua, esperando a otro niño curioso que se atreva a mirar demasiado. Otra parte de mí sabe que ella no está limitada a ese lugar, que puede ir donde quiera, que puede ser quien quiera. Lo que les conté hoy es completamente cierto. Pasó exactamente como lo relaté. Y aunque mi madre nunca me creyó, aunque nadie más tomó en serio mis palabras, yo sé lo que vi, sé lo que viví. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Hay personas que no son lo que parecen. Y hay criaturas antiguas que se esconden entre nosotros, esperando el momento adecuado para revelarse. Así que si algún día visitan un pueblo pequeño y encuentran a una anciana amable que les ofrece hospedaje en su casa antigua, si ven lechuzas demasiado grandes posadas en los árboles durante la noche, si notan marcas extrañas en alguien que no puede explicarlas, créanme cuando les digo esto, no se queden. No hagan preguntas. Y sobre todo no miren demasiado, porque hay secretos que es mejor no conocer. Hay verdades que pueden perseguirte el resto de tu vida. Doña Lilia tenía razón en una cosa. Nadie me creyó. Pero eso no hace que lo que viví sea menos real. Y si están escuchando esto ahora, si sienten un escalofrío recorrer su espalda, si tienen la sensación de que alguien los está observando en este preciso momento, tal vez, ustedes también sepan que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Cosas que es mejor dejar en paz. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y aunque pasen los años, aunque trate de convencerme de que fue solo la imaginación de un niño asustado, sé que no fue así. Porque algunas noches, cuando todo está en silencio, todavía puedo escuchar esa voz ronca susurrando en mi oído. Sé que nadie te creerá,